Bien, mis hermanos, pues damos gracias a Dios que nos podemos conectar este domingo nuevamente para poder continuar con el estudio aquí en la Iglesia de Familias que Sirven a Cristo. Hemos empezado una serie de estudios para poder entender en realidad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? En este tiempo. Estamos viviendo en una era post-pentecostal, es decir, después de la venida del Espíritu Santo acá a la tierra. Y quiero compartir con ustedes aquí un PowerPoint para que nosotros vayamos siguiendo. Ok. Habíamos hablado de que el nuevo pacto inicia con una nueva era, la era post-pentecostal. Y haciendo un resumen de lo que vimos el domingo pasado, podemos darnos cuenta de que con Abraham, Dios empieza el pueblo elegido de Dios, un pueblo redimido, un pueblo que va a ser diferente a los otros pueblos, a los pueblos paganos. ¿Se recuerdan ahí en la Torre de Babel que hubo confusión y se formaron las naciones? Naciones que habían tomado la decisión de vivir una vida independiente de Dios para seguir sus propios planes y sus propios deseos. Dios de esos pueblos escoge una familia, la familia de Abraham. Sara y Abraham son escogidos con Dios y Dios hace un pacto con Abraham. Primeramente hace un sello con Abraham para decirle que de él van a ser una nación, pero que de esa nación todos serán circuncidados. Y así vimos que esta nación de Israel, todo varón tenía que ser circuncidado. Y esa era la señal de ser el pueblo de Dios. Luego, cuando ya vino Moisés, se estableció la ley. Dios hizo un pacto con Moisés y a través de Moisés, Dios dio la ley a la nación para que la nación pueda vivir de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos, a la ley de Dios, y de esa manera ellos podían experimentar esta bendición. Lastimosamente, el pueblo de Israel rompió el pacto, porque era un pacto entre Dios e Israel. El requisito que tenía que cumplir Israel era seguir los mandatos, y uno de los mandatos era de no tener dioses ajenos delante de ellos. La nación de Israel se volvió idólatra y fueron llevados cautivos primeramente a Asiria en el año 722, y por el año 600 y algo fueron llevados las dos tribus restantes del sur, la tribu de Judá y la de Benjamín, también fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Así que la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida, se quedaron sin templo y todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y los profetas hablaban de que todas estas cosas les iban a suceder a Israel por no haber guardado el pacto. Y dentro de esos profetas vimos ya a Jeremías. Jeremías capítulo 36, de los versículos 25 al 27,
el pacto de Dios que hace con Israel, un nuevo pacto. Y en este pacto, Dios trataría con el pueblo de Israel y les ofrece tres cosas, ¿no es cierto? Limpiar sus pecados y quitarles sus ídolos. Vimos la semana pasada de qué se trataba eso. También dijo que Dios iba a poner un nuevo corazón. Iba a quitar un corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne. Y la semana pasada estudiamos lo que es la circuncisión del corazón. Aquellos que vienen a ser parte del nuevo pacto por creer en Jesús, de que Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y ahora Él está intercediendo como el sumo sacerdote en el cielo por aquellos que hemos creído, nos ha dado un nuevo corazón. La circuncisión del corazón se da en aquellos que han creído en Cristo, pero que se han identificado con Cristo. Y explicamos la palabra identificado como la participación que una persona tiene por medio del Espíritu en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Todos los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Jesús, nosotros participamos de su muerte, sepultura y resurrección. Nos identificamos con Cristo y esta identificación, esta participación hace posible que haya un cambio de corazón. Este corazón cambiado, circuncidado, ahora tiene la capacidad de decir no al pecado. La autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas ha sido quitada. Ya no somos más esclavos al pecado. Nosotros somos justificados, es decir, declarados sin culpa, pero también somos hechos justos. La vida del Cristo resucitado en nosotros ahora habita y es ese poder de la resurrección que nos da a nosotros esa capacidad para poder vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Dios nos da la capacidad para apartarnos del pecado y Dios va trabajando en nuestras vidas para ir quitando esos ídolos. Y definimos la semana pasada que un ídolo era todo aquello que le quitaba el primer lugar a Dios. Así que Dios ha cumplido ya esta parte del nuevo pacto, ha hecho posible que las personas puedan tener un nuevo corazón. Lastimosamente, el pueblo de Israel no creyó y ellos rechazaron al Mesías y eso ha postergado el cumplimiento del nuevo pacto para la nación de Israel a fines de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, bueno, como aquellos que hemos estudiado ya los eventos escatológicos, sabemos que estamos viviendo en el periodo de la iglesia, luego vendrá el rapto de la iglesia, es decir, la iglesia antes de la manifestación del anticristo será llevada a la presencia de Dios, pero durante ese tiempo, que son 7 años aquí en la tierra, serán perseguidos todos aquellos que no se dejen sellar con el sello de la bestia. Al final de la tribulación, Satanás va a perseguir al pueblo de Israel, Dios le va a proteger, y es allí donde ellos se dan cuenta de que Jesucristo en realidad es el Mesías. Y la nación de Israel se convierte a Cristo. Y es allí donde Israel como nación será participante también del nuevo pacto. Dios perdonará sus pecados, quitará sus ídolos y les dará un nuevo corazón
y pondrá su espíritu dentro de ellos. La tercera cosa entonces que nos ofrece el nuevo pacto es que el Espíritu Santo vendría a morar en las personas que creen en Jesús y pasan a ser partes del nuevo pacto. Este nuevo pacto empieza con la venida del Espíritu Santo. Se cumplen ya las tres cosas. Los pecados han sido perdonados, limpiados por la sangre de Cristo. En segundo lugar, el corazón ha sido cambiado. Somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo ha venido. Y con la venida del Espíritu Santo empieza una nueva era, inicia la era pentecostal. La era de la ley termina con Juan el Bautista. Desde los profetas hasta Juan el Bautista, termina la vigencia del antiguo pacto, y con la muerte, sepultura, resurrección y la venida del Espíritu Santo inicia una nueva era, la era pentecostal, y a nosotros nos ha tocado vivir la era post-pentecostal. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos una era post-pentecostal. La era post-pentecostal se caracteriza por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora dependemos de la guía del Espíritu Santo, de las enseñanzas del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo para hacernos entender el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo nos convence y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos acompaña a nosotros en esa predicación. De hecho, la predicación del Evangelio tiene que ser llevada a cabo en el poder del Espíritu. Y es esta obra del Espíritu Santo en la vida de los no creyentes que hace posible que ellos puedan entender el Evangelio, escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento y obedecer al Evangelio, obedecer a ese llamado. Recuerden que el Evangelio está llamando a la gente, ordenando a la gente a que se arrepientan. No es una invitación a ver si quieren o no quieren. Es una orden que la gente se arrepienta y crea. Y es en esta era que nosotros nos ha tocado vivir. En la era donde tenemos que predicar el Evangelio, hacer discípulos y llevar el Evangelio a todas las naciones. En esta era post-pentecostal, dependemos de la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos conecte con la vida de Cristo. Es el Espíritu Santo que hace posible que nosotros experimentemos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y de esa manera podemos tener una relación personal con Cristo. Vemos aquí en esta imagen de que el día de Pentecostés sucedió 50 días después de la Pascua y 10 días después de la ascensión. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos y luego sobre 3,000 personas, las cuales creyeron en el Evangelio. En esta era post-pentecostal, según el libro de
Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que dice, habiendo oído vosotros el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Inmediatamente que las personas creen en el evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en aquellas personas. Y eso empezó justamente, primero lo experimentaron los apóstoles cuando estaban en el aposento alto, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando ellos salieron y Pedro salió a predicar el evangelio, una multitud de 3,000 personas creyeron en Jesús y experimentaron la presencia del Espíritu Santo. Es aquí y es así como comienza la tarea que el Señor les había delegado a los discípulos en la Gran Comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Leamos Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo como llamas de fuego y recibieron una capacidad de hablar en otros idiomas y ellos anunciaron las maravillas de Dios. Es decir, anunciaron el evangelio, anunciaron lo que Jesús les había dicho de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo ya en la vida de los discípulos, ellos asumen la responsabilidad de ser testigos de Cristo, ya que la promesa, como vimos aquí en Hechos 1:8, se cumple. La tarea de hacer discípulos, dada por Jesús en la Gran Comisión, se empieza a desarrollar de una manera orgánica. Y de este es el tema que vamos a estar tratando en nuestras siguientes reuniones. Vamos a estar tratando de cómo el discipulado se llevó a cabo en la iglesia primitiva, como dice aquí, de una manera orgánica, entendiéndose por orgánica, natural, ¿sí? El discipulado se llevó a cabo de una manera natural. Fueron guiados por el Espíritu Santo, fueron empoderados por el Espíritu Santo para realizar esta obra de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y vamos a estar estudiando a lo largo de estas semanas cómo este proceso natural, desde escuchar el Evangelio, crecer en la vida cristiana, madurar, hacer otros discípulos y plantar iglesias en las diferentes ciudades, vamos a ver cómo es que todas estas cosas se llevaron a cabo. Y podemos y vamos a estar aprendiendo los principios y las estrategias que también los discípulos utilizaron en ese entonces y ver cómo es que nosotros tenemos que hacer ahora esa tarea. En la iglesia primitiva vemos que el poder del Espíritu Santo manifestado en las personas era las cuales llevaban el mensaje
Y los que escuchaban el evangelio y creyeron el evangelio se convirtieron en discípulos de Cristo. Y aquí vamos a mirar cómo es que el evangelio hace discípulos. Nosotros no hacemos discípulos. Un discípulo es una persona que ha sido transformada por el poder de Dios, por el poder del evangelio. Y en esa transformación, esa persona decide seguir a Cristo. Por esa transformación y por ese poder, esta persona decide seguir a Cristo y se convierte en un discípulo de Cristo. Por definición básica, nosotros vamos a decir que el discípulo hace discípulos. Un verdadero discípulo entiende cuál es su propósito aquí en la tierra. Y es el de cumplir la gran comisión. Es el de hacer otros discípulos para que esos discípulos que él está haciendo también hagan otros discípulos. Y se organizan como iglesias pequeñas para ir a alcanzar a este mundo. De eso estaremos hablando. Vamos a mirar en un pantallazo un resumen de aquello que estaremos nosotros estudiando. El discipulado orgánico en la iglesia primitiva. Tenemos nosotros, y espero que cada uno de ustedes pueda tener este librito, y si no lo tienen, pues nosotros tenemos para proveerles. Pero nosotros nos vamos a dedicar a mirar esto de una manera general en este momento. A ver si es que hace sentido esto del discipulado orgánico en la iglesia primitiva. ¿Cómo empieza esta nueva era, la era post-pentecostal? Empieza con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace en la vida de Pedro es ayudarle a él a entender la palabra. Y nosotros miramos eso, y si abrimos nuestras Biblias allí, en Hechos capítulo 2, vamos a estar mirando cómo es que el Espíritu Santo opera en la vida del apóstol Pedro para que él predique el evangelio. Dice ahí en Hechos capítulo 2, el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Pedro, cuando empieza a predicar, fíjese en lo que dice, mas esto es dicho por el profeta Joel. Y él pasa a explicar que lo que estaba sucediendo allí, ese día, con la venida del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos que creían en el Evangelio, ya el profeta Joel nos hablaba de esa realidad. El profeta Joel nos hablaba de esa realidad. Dios le da una capacidad a Pedro para que
interprete las escrituras y pueda predicar las escrituras. Mis hermanos, en esta era post-pentecostal, nuestro maestro es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos entender, interpretar y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Por eso es importante entender que vivimos en una era post-pentecostal. De paso, se ha dicho, mis hermanos, la iglesia solamente tiene 3 autoridades. La primera es la palabra de Dios, la palabra infalible. La segunda es el Espíritu Santo. Y la tercera autoridad es Cristo, que ha sido delegado por Dios el Padre para que Él pueda ser la cabeza de la iglesia. Esas son las 3 autoridades que nosotros tenemos como iglesia. Es súper importante que nosotros entendamos eso. Otro ejemplo que vemos aquí el día de Pentecostés está en el versículo 25 de Hechos capítulo 2, versículo 25. Dice, porque David dice de él, venía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La segunda cosa que Pedro nos dice en el día de Pentecostés es citando los versículos que David escribió en el Salmo 16, 8 al 11, para hablarnos de la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pedro entiende el evangelio por entender las escrituras. Entiende lo que Dios estaba haciendo ya en ese momento por las escrituras. Mis hermanos, esto es también lo que nos toca a nosotros. Si queremos entender los días que nosotros estamos viviendo hoy, debemos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Y tenemos que retornar a las escrituras. La primera cosa del discipulado orgánico es regresar a las escrituras. Y son las escrituras las que se constituyen en nuestra regla de vida, de conducta. La Biblia es la que va a determinar cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, qué cosas tenemos que hacer, cuáles deben ser las prioridades. Entender qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto al futuro. Y de esa manera, al regresar a las escrituras, también entenderemos cuáles son los principios que la iglesia primitiva utilizó, cuáles eran los métodos y las estrategias que el Espíritu Santo les daba a ellos para que ellos pudieran proseguir con el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, el discipulado orgánico empieza con el regresar a las escrituras. En segundo lugar, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convierte en el centro de operaciones. Es el Espíritu Santo que va a llamar a las personas al arrepentimiento, a la conversión, a la salvación. Es el Espíritu Santo que va a hacer posible que las personas entiendan el Evangelio. Es el Espíritu Santo que va a hacer posible que los cristianos podamos vivir una vida cristiana en victoria. Es el Espíritu Santo que nos va a dar el discernimiento
la sabiduría espiritual para que nosotros podamos proseguir en el camino que Dios tiene tratado para nosotros. Pero miremos aquí, todo esto lo hace Dios. Dios hace posible, por medio de su Espíritu, que regresemos a las Escrituras, que recibamos el Espíritu Santo. Y dos cosas que hace el Espíritu Santo vamos a estar mirando aquí en esto que ustedes tienen en pantalla. En primer lugar, el Espíritu Santo me bautiza en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, nos habla de eso, que somos bautizados en su muerte, en su sepultura y en la resurrección de Jesucristo. En el libro de los Hechos podemos encontrar que los discípulos siguieron al pie de la letra las enseñanzas del Señor Jesús, porque el Señor Jesús les dijo: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos aquellos que fueron bautizados por el Espíritu Santo en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo fueron también bautizados en agua. El agua es simplemente un símbolo visible de aquello invisible y espiritual que ya sucedió cuando nosotros creímos en Cristo. Así que todos aquellos que hemos sido bautizados en el Espíritu, también tenemos que bautizarnos en el agua. Esa fue una ordenanza para el Señor, para la iglesia, perdón. Fue una enseñanza y una ordenanza para la iglesia. Y así ellos experimentarían a través del agua eso que aquellos que habían experimentado. Cuando digo experimentarían, me refiero a sentir. Ellos sentirían el agua, ¿no? Y el agua se convierte en el instrumento, ¿verdad? Donde, dependiendo en dónde se bautiza uno, ¿verdad? Algunos se bautizan en ríos con el agua helada, otros se bautizan en piscinas con agua calientita, pero de todas maneras se mojan y sienten el agua en sus cuerpos. Y de esa manera se identifican y sienten de una manera corporal también, vienen a relacionar con lo espiritual que ellos tuvieron. Así que cuando a uno se baja el agua para ser bautizado, es el símbolo de la muerte. Cuando le ponen bajo el agua, es el símbolo de que tú ya has sido sepultado con Cristo. Y cuando te levantan del agua, es un símbolo de aquello que tú ya experimentaste con Cristo, la resurrección. Ahora tú has resucitado en Cristo a una nueva vida. Pero otra cosa que hace el Espíritu Santo, nos dice Primera de Corintios 12:13, es que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Nos hace miembros del cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia. Leamos Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren, mis hermanos, estas cuatro primeras cosas: de regresar a las Escrituras, de recibir el Espíritu Santo,
de ser bautizados y participar con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y de ser bautizados en el cuerpo de Cristo, es un acto de gracia. Podemos decir entonces que este es el evangelio puro de la gracia, donde hay cero obras, es decir, que no dependen de nada del esfuerzo humano. No hay ningún mérito humano en recibir el Espíritu, en ser identificado con Cristo y el estar y ser participantes de la iglesia de Cristo. No hay ningún mérito humano, ningún esfuerzo humano. Esto lo hace Dios por gracia, por medio de la fe. Por eso, yo le he puesto el nombre de esto de discipulado orgánico. Es algo natural, es algo que sucede en todas aquellas personas que han creído en Jesús. Pero vamos a estar teniendo algunos estudios en el futuro en cuanto al asunto de la segunda ordenanza para la iglesia, que es la Santa Cena. Y allí vamos a mirar que los creyentes de la iglesia primitiva no solamente sintieron el evangelio, sino probaron el evangelio. Tenían que comer del pan y de beber de la copa, recordando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, recordando que sus pecados fueron limpiados y también recordando y animándose a esperar la segunda venida de Cristo. Esto es lo que practicaba la iglesia primitiva. Y quizás para terminar, también podemos ver el asunto de Hechos, capítulo 2, versículo 42, las prácticas que ellos tuvieron en la iglesia primitiva. Hechos 2:42 dice así: todos los que habían creído estaban juntos, estoy leyendo el 44. Versículo 42 dice, desde el 41 voy a leer. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En primer lugar, Dios añadió a las personas a la iglesia. En segundo lugar, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y ahí vamos a estar mirando cómo estudiar la Biblia, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que acabamos de ver la Santa Cena, y en las oraciones. Entonces, de esa manera, las cosas se estaban dando de una manera natural, orgánica. Una cosa llevaba a la otra. Resultando con esto el crecimiento espiritual de los hermanos, ya que ellos pasaron a entender las cosas espirituales. Fueron fortalecidos en la fe, establecidos en la fe, aprendieron a vivir su vida en Cristo, aprendieron a pasar un tiempo con Dios y a ponerle a Dios como prioridad en sus vidas. Y Cristo pasó a ser el centro de sus vidas, el centro de sus matrimonios, el centro de su familia y el centro de la iglesia. Esto es el discipulado orgánico. Damos gracias a Dios, mis hermanos, por esto. En la próxima semana estaremos dando la introducción a lo que es regresando a las Escrituras. Y vamos a estar estudiando el Salmo 19 y miraremos allí
cómo es que Dios quiere relacionarse con nosotros. Mis hermanos, el próximo domingo estaremos mirando. Sí, me hace acuerdo Judy. Y bueno, tenemos aquí el próximo domingo, queremos invitarles a todos ustedes a participar presencialmente. Vamos a tener el culto unido y va a ser aquí, en la casa. Todas las iglesias en casa están bienvenidas. Así que estamos invitando a los hermanos para el culto unido. Va a ser una bonita experiencia. Así que mis hermanos, planifiquen venir para que ustedes puedan congregarse junto con las otras iglesias pequeñas que se reúnen en los diferentes lugares aquí en la casa. Así que estarán muy bienvenidos a todo eso. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por esto y nos vemos el próximo domingo.